la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos iniciando una entrevista más en este lunes 17 de octubre. Hablaremos sobre el impacto de los fenómenos naturales en el sector agropecuario y para ello nos acompaña Luis Treminio. Él es presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Campo. Buenos días, don Luis, bienvenido a YSUCA. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos oyentes de YSUCA. Don Luis, la semana anterior estuvimos afectados por la tormenta tropical Julia. Esta tormenta ocasionó inundaciones, deslaves, muertos. Sin embargo, uno de los sectores más afectados ha sido el sector agropecuario. ¿Cuáles han sido las pérdidas que han tenido los agricultores a raíz de la depresión tropical Julia en nuestro país? Sí, nosotros la semana pasada comenzamos a dar datos preliminares, ya tenemos los datos consolidados. Con usted vamos a dar la primicia del consolidado nuestro. Hemos planteado que para las pérdidas, en el caso de frijol, son 6.277 manzanas para una producción de 158.000 quintales. En el caso del maíz son 12.121 manzanas para una producción de 606.000 quintales de pérdida. En el caso del arroz tenemos una pérdida en quintales de 66.500 y en el caso de sorgo 188.321. Eso es en manera general. La pérdida, digamos, de manzanas general en los 4 rubros es de 29.675 para un poco más de 1 millón de quintales en los 4 rubros. Teníamos una proyección, digamos, de 20.900 quintales. La nueva producción es de 19.900 quintales. Esta producción, ¿para qué fecha estaba estipulado que saliera? Esta sale en los meses a partir del mes de diciembre, una vez termine. La parte afectada fue postrera, o sea que fue afectada, digamos, el 20% estaba sembrado en maíz, estaba sembrado el 75% del frijol, estaba sembrado el 100% del sorgo y el 100% del arroz. Esto es lo que se sembró de agosto para abajo. Esto es lo que se siembra en agosto, es lo que se conoce postrera. Posteriormente a la postrera, una vez termina el invierno, comienza la siembra de humedales o apante, que se conoce. Es muy poca la siembra de apante, digamos, porque solo se siembra el 5% de maíz y el 5% de frijol. Entonces esa es la parte que le decíamos al ministro de Agricultura que podemos aprovechar para un poco reponer las pérdidas para que no afecte al consumidor al final o al inicio del próximo año. La siembra que se hizo, digamos, la primera siembra, la que va de mayo a junio, ¿verdad? Sí. Esta siembra, aparte de que hubo una reducción también por el tema de que hoy se cultivó menos por la carestía de los insumos, junto a estas nuevas pérdidas, usted dice, ahorita acaba de decir de que se va a ver un poco el costo a partir de enero del próximo año. Sí, a partir de enero, digamos, todo el 2022 lo tenemos garantizado y por eso nosotros hemos insistido que un aumento en los precios de los granos básicos es especulación. Y decimos especulación, ¿por qué? Porque los productores, el que mejor vendió maíz, lo vendió a $15,
el que mejor vendió frijol lo vendió a $40, entre 35 y 40 anduvo la venta de frijol. El sorgo lo vendieron a 18, o sea que prácticamente ya toda la cosecha que vendieron lo vendieron a muy bajo precio. No ha podido haber un control entonces adecuado para mantener los precios, sino que solamente la especulación vino y subió los precios. Exactamente, lo que pasa que los granos básicos, hemos dicho en reiteradas ocasiones que se comercializa de una manera informal. ¿Por qué una manera informal? Porque el comerciante llega a la parcela a comprar la cosecha, no se extiende factura, por lo tanto no hay control cuánto compra y cuánto vende. Y por eso y tampoco hay control de a qué precio compra. Entonces nosotros hemos sido del criterio que para evitar todo ese sistema de especulación, lo mejor que hay es la creación de la reserva estratégica. Y insistimos nosotros ya este es el cuarto gobierno que le venimos insistiendo en la necesidad de la creación de la reserva estratégica. El ministro de Agricultura en turno se ha comprometido que va a iniciar un proceso de compra a partir del próximo mes, compra de la producción nacional, que esa es la otra cuestión que hemos planteado nosotros, que la reserva estratégica debe ser creada con la producción nacional y no con producción de importación. Perfecto. Don Luis, vamos a abordar el tema de la reserva estratégica más adelante, pero volviendo al tema de las pérdidas por la depresión tropical, Julia, usted ya nos hablaba de 4 rubros importantes: maíz, sorgo, el frijol y el arroz, importantes en la dieta salvadoreña. ¿Estas pérdidas en qué lugar se dieron con mayor gravedad? En el caso de maíz, las pérdidas principales fueron en la zona de Oriente por las inundaciones. En el caso de Oriente, digamos, para que se dé una idea la población, perdimos de los 606,000 quintales que estamos planteando, en Oriente se perdieron 498,000. Esto, al hablar de 498,000 quintales de pérdidas, lógicamente van a haber familias que no van a poder tener acceso a una alimentación adecuada. Sí, y por eso nosotros estamos proponiendo al ministro, ya se lo propusimos y vamos a ver si lo proponemos a la Asamblea Legislativa, una condonación a las familias que perdieron prácticamente todo. ¿Por qué todo? Porque hemos dicho que la producción de granos básicos es una producción de subsistencia, la siembra la familia para poder subsistir. Y gente que perdió, digamos, una manzana, perder prácticamente todo. Entonces estamos en 2 sentidos, estamos haciendo la propuesta. En el primer sentido, condonación de la deuda para la gente que cultivó con crédito del BFA, una condonación que se compruebe sí que hubo pérdida. Y 2, para los que no tengan crédito, hacer un programa de alimentación durante 6-7 meses, que es lo que necesitan para volver al cultivo de invierno. Entonces esas son las propuestas en ese sentido. Hemos hecho otras propuestas, por ejemplo, de dotar de fungicidas y foliares a los que, porque todavía hay producción en riesgo. Decíamos que está ahorita sembrado el 75% del frijol, está sembrado el 20% del arroz, está sembrado, no, el 100% del arroz, el 20% de maíz y el 100% del sorgo, o sea que eso todavía está en riesgo. Ya estamos, se está oyendo que ya se está hablando de una nueva tormenta o que ahorita está formado como huracán, pero aquí viene como tormenta tropical. Entonces al final, si entra aquí, nos va a pasar lo mismo que la tormenta tropical Julia. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar y es lo que hemos estado coordinando con el ministro de Agricultura, que busquemos cómo recuperar la parte esta que está en peligro de pérdida. Sí, sabemos, don Luis, que El Salvador es un país altamente vulnerable a inundaciones y a todos estos embates de la naturaleza, que lo primero que
se pierde o que sufre es el tema de la agricultura, porque se inundan los terrenos, porque se desapareció cuando ya se tenía el tema de la reserva estratégica de granos. Estamos hablando, cuando hablamos de reserva, cuando hablamos de reserva hablamos del IRA. El IRA lo satanizaron, empezaron a plantear la corrupción, y en vez de combatir la corrupción lo que decidieron fue cerrar el IRA, que creo que fue un error del gobierno en turno en ese momento, porque no se debería haber cerrado el IRA, sino que se hubiera combatido la corrupción capturando a los corruptos y que aplicarle todo el peso de la ley. Y nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de la reserva estratégica, llámese instituto regulador, llámese como se llame, pero que debería haber en el país una reserva estratégica. Somos el único país de Centroamérica que nos tenemos una reserva, y estamos a las despensas del comerciante. Si al comerciante el día de mañana se le ocurre subir el precio de los productos de la canasta básica, lo suben y nadie dice nada. La Defensoría del Consumidor está haciendo su papel, pero hace el papel a media. ¿Por qué? Porque detecta que hay especulación y no sanciona a nadie, solo comienzan procesos sancionatorio contra la gente, pero al final no terminan sancionando a nadie. Entonces eso es lo que hay que buscar, medidas fuertes contra los especuladores, porque están jugando con la alimentación del pueblo y por lo tanto no se puede permitir eso. Ningún gobierno debe permitir eso. Desde mayo incluso viene la Defensoría del Consumidor publicando que tiene 260 más o menos proyectos o procesos en el Tribunal Sancionatorio, pero hasta la fecha no hay ningún tipo de sanción. Hasta la fecha, y nosotros desde abril comenzamos nosotros a denunciar que había iniciado un proceso de especulación en relación a los precios de los productos de los granos básicos principalmente, que es el rubro de la Cámara. Nosotros comenzamos a denunciar en abril, en mayo, en junio empezó a decir la Defensoría del Consumidor que ya estaba empezando un proceso sancionatorio, y hasta el momento no se ha hecho nada. Nosotros poníamos como ejemplo en una entrevista la semana pasada que, por ejemplo, Catalino Miranda le subió el precio a los pasajes, lo capturaron inmediatamente, todavía está preso por eso y no sé qué otros motivos, pero al final fue capturado por subirle el precio a los pasajes. Eso mismo deberían hacer con la gente que le sube el precio a los productos del grano básico. Okay. Don Luis, ahorita no sé los precios de los granos básicos, no sé si usted tiene algún tipo de referencia de cómo la gente podría encontrarlos en el mercado aproximadamente. Sí, fíjese que la semana antepasada estaba a $1 la libra de frijol, la semana pasada llegó a $1 y ya el fin de semana hablaban de 1.35, y era lo que decíamos nosotros, que prácticamente es pura especulación. ¿Por qué le van a, o por qué el gobierno o la Defensoría va a permitir que un producto almacenado suba de la noche a la mañana primero un 10% y ahora si se plantea en relación a la semana pasada un 35%? Entonces no se debe permitir. En el caso del maíz está a un precio de $32 el quintal. En el caso del sorgo está a un precio de $35 el quintal, y en el caso del arroz anda entre $25 y $28 el quintal. Estos son granos que estaban en reserva, por lo tanto, como usted dice, ya no tendrían que aplicarse. Estos son granos que estaban en bodegas de los comerciantes, o sea que ya no tendrían que haberse, o no deberían subir tan exageradamente. Decíamos que en el caso del maíz ya andan ganando más del 100% los comerciantes, que lo compraron a 15 y lo venden a 32 ahorita, ya más del 100%. Okay. Y aparte de los cultivos, ¿hay pérdida de ganado también? Sí, hay pérdida de ganado. Nosotros no tenemos los datos exactos del ganado. Hay pérdidas en café, hay pérdidas en hortalizas, o sea que al final de cuentas el sector de
el sector agropecuario en general fue golpeado fuertemente. Hablaba el presidente de la Asociación de Cafetaleros que andaba más o menos por 500,000 quintales de pérdidas del café. Entonces ya es una pérdida bastante fuerte. El ministro de Agricultura, por ejemplo, decía que eran 12,000 manzanas las afectadas. Entonces, todos los sectores o subsectores del sector de granos, del sector agropecuario fuimos afectados fuertemente. Don Luis, el gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que va a iniciar con un plan estratégico para evitar la pérdida de los cultivos tras el paso de Julia. ¿Ustedes han sido notificados acerca de este plan? ¿Lo conocen? Nosotros hemos tenido reuniones con el ministro, hemos tenido conversaciones vía telefónica desde el mismo domingo que comenzó la tormenta. Comenzamos a coordinar, comenzamos a hacer cruces de informaciones, empezamos a enviar nosotros información que íbamos recabando en el terreno. La semana pasada tuvimos una reunión solo para consolidar pérdidas, y al final de cuentas hemos hecho las propuestas. Nosotros todavía no tenemos el plan en general, pero sí ya se está trabajando con ello. Lo que le planteamos es con la pérdida lógicamente ya no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer con el cultivo que está a riesgo. Le decíamos que había que a lo inmediato comenzar a entregar fungicidas para evitar el hongo de la planta y foliares para garantizar un proceso de una aceleración en cuanto a la floración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del frijol lo que afectó fue la primera floración. Entonces, prácticamente el frijol florea 2 veces. Si se aplica foliares, lógicamente esa floración se va a acelerar y por lo tanto podemos garantizar un rendimiento mucho mejor, una mejor productividad, y eso es lo que se está planteando. Ok. Acá también nos envía ya un comentario un amigo oyente que dice: buenos días, un saludo. Solo como opinión, se ha escuchado que el Ministerio de Agricultura ha dicho que va a apoyar a las personas afectadas y también los señores de Asilac se comprometen a no subir los precios. Sí, nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Agricultura el apoyo, y lo que se le está planteando al ministro de Agricultura, y le hemos planteado en varias ocasiones, es que no politicen la entrega de las ayudas, que sea a través del CENTA, y lo planteamos a través del CENTA porque se supone que el CENTA es el encargado de la transferencia de tecnología, y por lo tanto le hemos planteado al ministro que no sea a través de la alcaldía, porque por muy buena voluntad que tengan los alcaldes, al final de cuentas terminan politizando las entregas, empiezan a hacer propaganda. Ya vamos a empezar un año de campaña electoral, entonces esto se puede prestar a muchos manejos no adecuados, pues entonces por eso nosotros insistimos en la necesidad de las entregas de la ayuda o de los fertilizantes a través del CENTA, que es como debería haber sido y es como debería ser. Hay una lista incluso para la entrega de las semillas y los fertilizantes. Sin embargo, ha habido muchas denuncias, sobre todo en este nuevo gobierno, de que hay muchas personas que han quedado fuera de esta lista. ¿Se puede garantizar entonces que hasta los pequeños agricultores puedan recibir algún tipo de apoyo? Sí se puede garantizar, y nosotros le hemos dicho al ministro de Agricultura, la mejor forma es la coordinación entre las organizaciones y el CENTA. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones, por ejemplo, en el caso de campo, somos 15 organizaciones legalmente constituidas, y campo la Cámara tiene su propia personería jurídica. Nosotros, dentro de los miembros de las diferentes organizaciones, hay gente que es de derecha y de izquierda. Si al final de cuentas la tormenta Julia los afectó a todos, pues a los de derecha, a los de izquierda, a los de centro y a los de todos los colores políticos. Entonces, por lo tanto, el apoyo debe ser general y no solo mirar a los que afectaron
en determinado partido político. Y eso es lo que nosotros insistimos y es lo que hemos venido insistiendo. O sea, la agricultura no tiene color político, es parte de todo. Los problemas que hay en la agricultura es parte de todo. Las soluciones las tenemos que dar todo y por lo tanto es lo que insistimos en reiteradas ocasiones. Y seguimos insistiendo que las ayudas o los fertilizantes que vaya a entregar el gobierno sea a través del CENTA. ¿De qué forma también Campo podría dar apoyo a los agricultores, a sus agremiados? Nosotros el apoyo que podemos dar es por ejemplo, los datos que hemos levantado y que tenemos ya es un apoyo para ellos, decirles, miren, en tal zona hay gente afectada, porque nosotros no solo sacamos los datos de nuestros productores, sino que sacamos los datos generales. Les hemos dicho al ministro cuáles son los departamentos más afectados, cuánto es la cantidad de personas afectadas, cuántos son los cultivos afectados. Nosotros por lo menos tenemos un control bastante, si no es el mejor, bastante bueno, pues, para controlar las pérdidas. Ajá, y exacto. Por eso fue que nosotros a partir desde el día martes de la semana pasada comenzamos a dar datos y empezamos a decir estos lugares están siendo más afectados, en estos lugares hay afectación, no podemos entrar, pero sí sabemos que están siendo afectados, porque incluso todavía la semana pasada habían lugares todavía el viernes de la semana pasada habían lugares donde no se podía llegar por las inundaciones. Incluso el Ministerio de Obras Públicas decía que hay lugares donde van a pasar 10, 12 días inundados todavía. Entonces esa es la situación. Sobre todo estas zonas costeras. Nosotros habíamos recibido todavía el día viernes reportes de la zona del Jocotal, de estas zonas del Bajo Lempa, que como ya venía el Río Grande, ¿verdad?, arrastrando todo esto que había dejado atrás la zona urbana, hoy le tocaba a la zona sur, sobre todo a las zonas que ya colindan con el Océano Pacífico. Sí, o sea, por ejemplo, el Puerto Parada, el municipio de Puerto Parada, Jiquilisco y todas esas zonas del sur, digamos el sur del país en general, habían zonas que todavía permanecían inundadas. Don Luis, ¿cómo se debería enfrentar la problemática de las zonas vulnerables de nuestro país? Ya se conocen cuáles son estas zonas vulnerables, ya se conocen que al desbordarse, sobre todo en Oriente, el Río Grande, en la zona de Zapotitán también hubo pérdidas. ¿Qué medidas deberían de echarse a andar para tal vez frenar un poco los daños? Sí, es que la principal medida que hemos planteado nosotros es la creación de la Política Nacional Agropecuaria. No tenemos una Política Nacional Agropecuaria. La agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno. Y el problema que tenemos es que el ministro de Agricultura en turno trata de deshacer todo lo que hizo el ministro anterior. No le da seguimiento a lo que hace el ministro o a lo que hizo el ministro de Agricultura anterior, así sea del mismo partido. Y se dificulta más darle seguimiento a cuando en un gobierno no hay un solo ministro, sino, por ejemplo, en el caso de Mauricio Funes hubieron 3, en ya van 3. Borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva, y entonces desde que llega el ministro empieza a ver qué es lo que va a hacer, porque no tiene una directriz, no tiene un rumbo estratégico, por lo tanto se dificulta más al sector agropecuario. Entonces por eso nosotros planteamos la necesidad de la creación de la Política Nacional Agropecuaria. ¿Qué debe contemplar esta política? En primer lugar, un fondo especial para la agricultura de subsistencia. No tenemos un apoyo, se dan sequías, se dan inundaciones, se dan tormentas tropicales, y el sector agropecuario de subsistencia de granos básicos año con año vive perdiendo, inclusive producimos o vendemos por bajo del costo de producción. O sea, el año pasado, por ejemplo, el costo de producción costaba 15.29 y
y el que mejor vendió su producto lo vendió a 15. O sea, 29 centavos. Y ese fue el que mejor vendió. Pero hubo gente que vendió a $12. Y mucha gente dice, ¿por qué siguen sembrando si pierden? Sencillamente por dos cuestiones principales. Uno, el productor no toma en cuenta cuando hace los costos de producción la mano de obra. ¿Por qué no la toma en cuenta? Porque la realiza él y su familia. Y dos, por cuestiones culturales, que todo mundo consume frijol, todo mundo consume maíz, y además que al realizar la siembra el productor garantiza su alimentación para todo el año. Entonces por esa cuestión es que siguen sembrando. La otra cuestión que debe contemplar la política nacional agropecuaria es la reserva estratégica. Don Luis, con el tema de la venta de los granos me llamó la atención que se pierde en 29. ¿Podría también incluir esta política una banda de precios sugeridas al productor, al agricultor? Sí, por eso nosotros decimos que inclusive hay que regular la ganancia en cuanto a los insumos agrícolas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo mismo que se dio o que se está dando con los granos básicos se dio con los insumos agrícolas. A partir de septiembre del año pasado comenzó a subir los precios. ¿Y había justificación para un aumento de precios? No había justificación. ¿Por qué no había justificación? Porque la mayor parte de los importadores traen los productos que se van a necesitar durante todo el año en los primeros 3 meses del año. O sea que ya el precio que subieron en septiembre ya estaba aquí en el país. Inclusive, por lo general, los meses de septiembre es cuando comienza a bajar los insumos agrícolas. Comienzan a bajar, ¿por qué? Porque en el mercado ya no hay mucha demanda, entonces ya los importadores empiezan a bajar precios. Aquí quien se hace entonces los bigotes son los distribuidores con la venta de los granos básicos. Sí, principalmente. Y el pobre agricultor... agricultor pierde año con año. Y por esta razón tenemos en el campo más de 1 millón de personas que muchas veces están al borde de la hambruna, a pesar de que ellos producen sus granos básicos. Exactamente. Inclusive la FAO decía, el próximo año, nosotros también lo planteamos en su momento, el próximo año hay posibilidades de una crisis alimentaria. 7 de la mañana con 30 minutos, 7:30, estamos conversando con Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Estamos conversando sobre este impacto de los fenómenos naturales en el sector agropecuario. Permítanos una breve pausa, regresamos con más enseguida. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Solo el que se prepara, progresa. Busqué emplearme por mucho tiempo, pero en ningún lado me contrataban. Mi hermano me dijo que en INSAFORP podía tomar cursos sin costo y con ese conocimiento tendría más oportunidades. Tomé el curso de Administración de Redes Sociales y ahora estoy más preparado para conseguir mi primer empleo. ¿Y tú qué esperas? Encuentra en insafor.org.sb y en capacitateParaElempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy, porque aprender te abre puertas. INSAFOR, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insaforp.org.sb y capacitateParaElempleo.org y descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas. El país volvió a ser sorprendido por un nuevo fenómeno natural que dejó a su paso fallecidos, inundaciones, deslaves y cultivos destruidos. Radio YSUCA, en coordinación con Fe y Alegría y el Colegio Externado de San José, impulsan una campaña para la recolección de agua, repelente para zancudos y víveres. Lo recolectado será distribuido en 3 de las zonas más afectadas: Comasagua en La Libertad, Cantón El Borbollón en el Jocotal, departamento de San Miguel, y San Marcos en San Salvador.
¿Dónde puedes dejar tu ayuda? En las oficinas de Fe y Alegría, ubicadas en Calle del Mediterráneo, Colonia Jardines de Guadalupe, Antiguo Cuscatlán, o en las instalaciones de Radio YSUCA. La entrega de las ayudas está programada para el viernes 21 de octubre. Acércate ya con tu ayuda. En YSUCA siempre contamos con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. (7:33). Gracias por estar con nosotros. Impactos de los fenómenos naturales en el sector agropecuario es el tema que abordamos esta mañana de lunes. Para ello está con nosotros Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Campo. ¿Usted tiene alguna duda? ¿Tiene alguna observación que hacernos? 7571-2779, el teléfono de WhatsApp. Ahí puede mandarnos texto o mensaje de voz y será trasladado a nuestro invitado esta mañana. También los teléfonos fijos 2275-9501, 2275-9502, completamente habilitados en esta mañana. Don Luis, vamos a hacer una ronda de preguntitas o de comentarios de los amigos y usted después puede reaccionar. Les dice por acá uno: buenos días, las especulaciones nunca las controlan. Solo salen en la televisión que andan verificando precios, pero no hacen nada. Los precios siguen al alza, nos dice un amigo. Buenos días y un saludo a su invitado. Escuché un plan de protección de cultivo con tecnología de alta gama, como agrodrones, que está implementando el Ministerio de Agricultura. Todo eso para reponer la siembra de los productos afectados. ¿Qué opina usted sobre este nuevo plan? Y tenemos allá también el Control Master de YSUCA, tenemos llamadas telefónicas. Vamos a darle paso. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Sí, muy buenos días. Sí, llamo de aquí de San Bartolo. Y felicito ahí al señor. Y mi pregunta es esta. Cuando se habla, bueno, él habla de la reserva estratégica, y es bien importante lo que dice. Todos conocemos el argumento que se usó con la desaparición del IRA, corrupción y toda esa cuestión. Pero bien, él habla lo que se hubiera hecho. Y todos sabemos también que los frijoles, el IRA, la leche IRA 26, todo lo que tenía el IRA, fue a parar a los súperes de las familias millonarias de aquí del país. Pero bien, entonces mi pregunta es que cuando somos el único país que no tenemos reserva estratégica, el gobierno tiende, creo que, a importar esos granos básicos. Entonces, ¿qué le favorece? Esto es que le favorece al gobierno, porque ¿cómo compra? El proveedor, el país a quien le compra es este gobierno de turno, por supuesto, le compra al precio que el gobierno, el salvadoreño, pone, o el que el proveedor dispone, por decirlo así, ¿va? Entonces, ¿cómo es esa transacción? Porque yo creo que ahí está el problema. Hay un error, o no, una cosa de margen, que sale ganando alguien, y supuestamente creo que sale ganando el gobierno, el Estado. En ese punto creo que hay una aclaración. Y por otra parte es que aquí debe haber siempre un plan de nación alimentaria a largo plazo, para que haya una reserva también de dinero, por decirlo así, para sostenibilidad de la agricultura. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, Polillo desde San Bartolo, y aquí también nos preguntan ¿a qué se refiere con reserva estratégica? Más intervenciones telefónicas. Buenos días, ¿de dónde nos llaman? Gerardito, buenos días. Buenos días, niña Miriam, ¿qué tal? Encantada de oírlo. Quiero decirle bienvenido a su invitado, y no quiero dejar pasar el día de anteayer, que fue el Día de las Mujeres Rurales. Ya de esas mujeres rurales, como vulgarmente le dicen, cachimbonas, y a través de ellos
de ellas mitigan el hambre. Así más en estos casos, le hago un llamado al gobierno, que es el que ejecuta todo lo de los ministerios, que no se olvide que las provea de capital semilla, el cual se les ha quitado y ellas estaban produciendo bastante. Lo mismo para el agricultor en pequeño ahora que han habido pérdidas. Ahorita ellos hubieran necesitado y necesitan el capital semilla. Aún, fíjese que nuestras tierras, nuestro clima es apropiado como para el cultivo de nuestros alimentos, que son los granos básicos como el maíz y el frijol. Él ya hubiera visto de implementar esa ley alimentaria, esa seguridad alimentaria que no debe de faltar aquí en El Salvador, porque la canasta básica jamás no nos puede proveer de leche y de otros, de carnes. El frijol y el maíz es nuestra vida. El agricultor que tiene ahí es testigo. Así es que, señor agricultor, también preocúpense por exigir el reservorio de aguas. Miren nuestros inviernos, ahorita en otros países centroamericanos tienen lagos artificiales de proveerse de agua para seguir en la agricultura en los tiempos áridos. Muchas gracias, Nea Miriam. Y por aquí nos dicen: buenos días, licenciado, distinguido invitado. Mi pregunta es: ¿por qué no se consolida a nivel nacional una sola mesa o asociación agrícola? Porque estamos tan separados los unos de los otros que no logramos hacer un bloque, dice por acá, un bloque en conjunto. Otra cosa, no racionales, dice, que cuando se pierde la producción agrícola, la soberanía alimentaria del pueblo se pierde, y mientras no luchemos juntos, ese pueblo que sostenemos, no lograremos hacer realmente fuertes. Buen día y éxitos. Buen día, felicidades por su programa. Creo que lo correcto sería subsidiar a toda persona que siempre, independientemente, venda o no su producto. En Estados Unidos se hace de esa forma y es simple y sencillamente porque se utiliza la tierra y se motiva a producir alimentos. Vean una foto, dice, es cosecha personal, no soy agricultor, soy un profesional que parte del hobby, dice, yo no vendo, y ahí nos manda una fotografía donde él cultiva en su casa, ¿verdad? Diferentes hortalizas. Tenemos también audio de WhatsApp, vamos a darle paso antes de que reaccione don Luis con respecto a lo que los oyentes han dicho esta mañana. Buenos días. Estamos en Ilopango. Fíjese que eso nunca se puede hacer, porque unos manejan un precio, otros. Yo soy vendedor no de productos así de granos, soy vendedor de verduras en mínimo y de frutas. Fíjense que allí cada quien saca sus conclusiones y su conciencia para vender, y hay gente que, bueno, así en las reventas, en los lugares fuera de donde se hace en Salvador, vale más todo, ¿verdad? Ellos lo dicen, buscan precios baratos, y sí, está bien. Pero hay gente que yo les digo, uso políticas de mercado, digo, hay combo, hay descuentos. Hoy les digo, actualmente les estoy diciendo de nuevo, pueden aplicar descuentos ahí a la pequeña venta, que se puede hacer con cosa que lo lleve la persona o apoyarlo. Porque a veces tal vez de cierta manera hay un subsidio en mi persona, porque ahí hay unas cosas que solo me queda el trabajo, el costo es la adquirida, ¿verdad?, de ellos. Entonces, sí, yo entiendo que las personas ponen grandes pretextos para decir, no, yo no voy a apoyar o hacer como yo hago, ¿verdad? Pero no está bien. La defensoría no quiere, o sea, yo ni veo casi a gente de esa, porque ellas deberían de ponerse claros y actuar como es, pues, informar bien, y en todos lados deben de verificar, no verifican en todos lados, pues. Ok, ahí están algunos comentarios, 7:41. Don Luis, algunos comentarios que usted quisiera hacer. Sí, en relación a las importaciones, el gobierno no importa directamente, el gobierno lo que hace es autorizar las importaciones. Quien importan son los importadores, que al final son comerciantes. Al final de cuentas,
las importaciones no benefician al productor y tampoco benefician al consumidor. ¿Por qué? Porque los precios en el mercado siguen siendo manejados por los importadores. Entonces nosotros era lo que hemos planteado, que el gobierno debería como regular la ganancia de los importadores de granos básicos. ¿Por qué regular la ganancia? Porque compran maíz subsidiado, lo compran por debajo del precio que está aquí, y al final se convierte en una competencia deslegal. Pues traer productos que prácticamente tienen 4 o 5 años de estar en bodega y traerlo a competir contra un producto que acaba de salir, y la gente al final los termina comprando por el precio. La otra cuestión el comentario que hacía la señora, que por qué cosa es la reserva estratégica o de qué estamos hablando de una reserva estratégica. Sencillamente el gobierno compra productos, compra arroz, compra maíz, compra frijol, lo almacena, los tiene embodegados, y nosotros hemos dicho que la reserva estratégica debe jugar 2 papeles fundamentales. Uno, que los sirva para tener valga la redundancia, una reserva de granos para cuando haya emergencias nacionales. De ahí se puede tomar de parte de la reserva y no tener que salir corriendo a comprar a otros países. Y 2, que sirva como regulador de precios y no de una forma impositiva. Hay producto en el mercado, la reserva está en bodega. No hay producto en el mercado, se saca de la reserva y se abastece al mercado, y lógicamente los precios van a estar estables. Esa es la situación. Y nosotros hemos planteado en muchas ocasiones que nosotros, antes de hablar de seguridad alimentaria, preferimos hablar de soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque los gobiernos, en base dice, estamos garantizando la seguridad alimentaria, comienzan a importar un sinnúmero de productos que no los necesitamos, por arriba de la necesidad. Ejemplo, lo tenemos con las importaciones de productos derivados de la leche. Necesitamos el 40% y entra al país el 120%, o sea, eso viene a afectar a los productores nacionales. La otra cuestión que hemos hablado y que hemos dicho, la política nacional agropecuaria incluye no solo el Fondo Especial de la Agricultura para la Agricultura de Subsistencia, no solo la reserva estratégica, sino la creación de reservorios de agua. Ya mencionaba una señora, en un día, 2 días cae la cantidad de agua que puede caer en 2 meses, 3 meses. ¿Y quién aprovecha esa agua? Nadie. O sea, esa agua se va al mar y ya no se aprovecha. Entonces hay que crear reservorios en las zonas altas principalmente, para poder después hacer sistemas de riego por gravedad. Lógicamente con eso vamos a poder beneficiar a los productores y vamos a tener garantizado la estabilidad de la producción. La otra que incluye la reserva estratégica es darle las funciones al CENTA para lo que fue creado. Lógicamente el CENTA no está cumpliendo sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del CENTA para lo que fue creado? 1, la investigación, y 2, la transferencia de tecnología. ¿Está haciendo eso el CENTA? No lo está haciendo. El CENTA en los últimos años está dedicado a entregar paquetes agrícolas. Entonces hay que darle las funciones para lo que fue creado. Y otra cuestión que contempla la política nacional agropecuaria es la coordinación entre las instituciones del Estado que tengan que ver con el sector agropecuario. Ejemplo, el Ministerio Ministerio de Medio Ambiente debería estar coordinando con el Ministerio de Agricultura. Inclusive el Ministerio de Obras Públicas debería coordinar con el Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Aquí en el país solo hay una ruta cañera, pero nadie habla de una ruta cerealera, por ejemplo. El pequeño productor saca su producto muchas veces
bestias, otras veces cargándolo él, pero al final de cuentas nadie dice vamos a crear una ruta cerealera, que donde sale más maíz, ahí hay que garantizar que las calles estén buenas para poder que entren vehículos a sacar la cosecha. O sea que esa es la otra cuestión que contempla la política nacional. Nosotros hemos dicho y estos puntos no están pegados en piedra, sino sencillamente hay que discutirlo. ¿Y cuál es la otra cuestión que nosotros decimos? Esta política debe abordar 3 elementos transversales. El primer elemento transversal es la participación de todos. El segundo elemento que debe contemplar es que trascienda gobierno. Y un tercer elemento que esté adaptado al cambio climático. No tenemos una política que esté adaptada al cambio climático, inclusive por eso el gobierno reparte semillas y a todo el país le da la misma variedad de semillas, el H59. No estoy diciendo que sea mala, pero no está adaptada a todos los terrenos y por eso no es uniforme la productividad. En unos da 35, 40 quintales, en otros 60, 70 quintales. Hay que buscar una semilla de alto rendimiento y por eso es que nosotros planteamos que la política nacional va a llevar todos esos elementos para poder garantizar una agricultura en desarrollo. Pues. Eso es lo que estamos planteando. Don Luis, para hacer todas estas propuestas, el gobierno lógicamente tiene que escucharles también a ustedes porque ustedes están en el terreno. ¿Hay esa apertura de parte del gobierno, en este caso el ministro de Agricultura, que con estos cambios podría sostenerse y llegarse a un acuerdo? Los ministros de Agricultura anteriores no los dieron mucha apertura. Con este ministro de Agricultura hemos tenido, desde abril que fue nombrado, hemos tenido un poquito de apertura con él. Estamos coordinando con él todas las acciones que se realizan, las coordinamos con él. Hay una mesa de granos básicos que ya está trabajando y por eso es que se lo hace un poco más fácil, o a ellos se les va a hacer más fácil poder llevar los datos un poco más certeros porque estos datos son los datos que nosotros manejamos como Cámara, pero en realidad al final de cuentas los datos oficiales son los que va a dar el Ministerio de Agricultura. Don Luis, usted hablaba más o menos de 11.500 manzanas, lo que se había afectado. En el caso de maíz... Pero a nivel general. A nivel general son 12.121. Ya este es un consolidado. El 11.500 fueron los datos preliminares de la semana anterior. Hemos dicho, en el caso de frijol son 10.576, en el caso de sorgo 6.277 y en el caso de arroz 700 manzanas, para un total de 29.675 manzanas en los 4 rubros. Esos 29.000 son las afectaciones. Esas son las afectaciones, digamos, es un promedio. ¿Y esto todavía puede recuperarse con esta siembra que usted decía? Estas 29.000, se puede reponer parte de estas 29.000 manzanas con la siembra de postrera. Nosotros hemos dicho, hay muchos lugares donde hay humedales, hay que buscar cómo recuperar también todas las zonas de riego que tenemos. Hemos hablado del Lempa-Caguapa, que es una de las zonas de riego que está en abandono desde hace varios gobiernos. Por lo tanto, le hemos dicho a este ministro de Agricultura, como hemos tenido apertura con él, que hay que buscar cómo recuperar Lempa-Caguapa, hay que mejorar las condiciones de Zapotitán, que fue fuertemente dañada por esta tormenta, y hay que buscar otros lugares donde podemos establecer como lugares de riego. Tenemos en el lago de Huija, que se puede establecer sistemas de riego, podemos establecer sistemas de riego en el Painal, en la zona del río el puente Colima. Podemos establecer un sinnúmero de sistemas de riego para poder garantizar la recuperación de estas pérdidas. Es más de 1 millón de quintales de granos básicos que se perdieron.
decíamos nosotros, la inversión, por ejemplo, en el caso de los productores, la inversión en pérdida de los productores llega a 35 millones de dólares. Eso es lo que perdieron. En general. Si lo damos por individual, en el caso de frijol fueron 11.997.000, en el caso de maíz 16.565.000, en el caso de sorgo 5.643.000 y en el caso de arroz 1.137.000. Esas son las pérdidas generales. Lo que hicimos nosotros, lo que hacemos para llegar a estos datos, multiplicar las pérdidas por el costo de producción y los de ese resultado. O sea que al final de cuentas esa es la pérdida general. Y si se hubiera vendido a un precio de mercado, digamos en el caso del arroz, del frijol, perdón, son 158.655 a un precio de mercado de 110, da 17 millones de dólares. En el caso de maíz son 650.000 quintales a un precio de 33, da 19.999 dólares. En el caso de sorgo es 188.321 a un precio de 35 dólares, da 6.591.000. Y en el caso del arroz 66.500 quintales a un precio de 25 es 1.662.000 dólares. Dinero que en general en dinero es 45.705.000 dólares. Grandes pérdidas para el sector agropecuario y la cuestión, las características de estas pérdidas es que fue afectado los productores de subsistencia. Entonces, es por eso importante lo que usted nos decía, que se le tiene que dar prioridad a estos productores de subsistencia para sacarlos adelante y que no formen parte de las estadísticas del tema de la hambruna. Exactamente, y nosotros decimos, hay que buscar cómo hacer una condonación de deuda de esta gente que perdió. ¿Por qué una condonación? No estamos hablando de un refinanciamiento, porque lógicamente si lo refinancias el próximo año no va a tener capacidad de pago. Entonces, sería ahorcarlo y además que al refinanciarle no puedes pagar, ya después no van a ser sujetos de crédito. ¿Qué pasa si estas personas no logran esta condonación de deuda? ¿Cómo podrían volver a ser sujetos de crédito si lo tienen todo perdido? Se van al costal o al saco de personas que no son sujetas de crédito. Esa es la situación. Y la otra situación es, por ejemplo, la gente que hizo esta siembra por esfuerzo propio, pues ¿quién le va a responder a esta? Y por eso nosotros insistimos en la necesidad de que el gobierno debería crear el Fondo Especial para la Agricultura de Subsistencia, o sea, subsidiar la agricultura de subsistencia. Nosotros hemos planteado eso. El problema es que los gobiernos como que le tienen miedo al hablar de subsidio. ¿Y por qué le tendrán miedo? Si, por ejemplo, en los Estados Unidos, un país desarrollado, subsidian el 60% de la producción de maíz, y aquí apenas el subsidio que da el gobierno o el paquete agrícola que da el gobierno es el 5% del costo de producción. O sea, y al final de cuentas los ponen a competir contra un producto completamente subsidiado con el 60% de subsidio contra un producto que tiene solo el 5%. El costo de producción lógicamente va a ser mucho más alto el del 5%. Los ponen a competir contra maíz, por ejemplo, que viene de los Estados Unidos, que les costó 5 o 6 dólares producirlo, contra un maíz que nosotros nos costó 15 dólares de producción, en el costo de producción. Entonces, al final de cuentas, los ponen a competir contra un país contra un producto que les costó por debajo de los costos de producción que tenemos nosotros y además que es de muy mala calidad. ¿Por qué decimos nosotros de muy mala calidad? Porque pasan 5 años en bodega, durante esos 5 años han aplicado venenos para garantizar que no se les llene de plaga y al final de cuentas cuando viene al cambio, si usted se viene de Acajutla para acá detrás de una rastra que trae maíz importado, va a ver que va dejando un gran polvazal por el polvo que va soltando el maíz.
Y si se va detrás de un camión de producto nacional, va a ver que no eche ese polvo. ¿Por qué? Porque es un maíz de este año, cosechado de este año. Y no tiene tanto veneno encima. ¿Quién pierde, don Luis? ¿Quién pierde si se le apuesta a la agricultura nacional? ¿Quién sale perdiendo? Nadie. Nadie. Ganamos todo. O sea, ganamos todo, gana el país, se garantiza la soberanía alimentaria y eso es lo que necesitamos luchar entre todos. Y yo estoy de acuerdo con el señor que habló, que decía que hay que buscar cómo unirlo. Campo, tal vez en un esfuerzo de esa pequeña unidad, y ya somos 15 organizaciones que estamos en campo, coordinamos con otros actores que tienen que ver con granos básicos, como la Mesa Agropecuaria, como ANTA, como AMPRE, que son las 4 gremiales, digamos, más grandes del país, o que atiendan una mayor cantidad de productores. Ya coordinamos por lo menos eso deberían hacer los cafetaleros, eso deberían de hacer los ganaderos. Lo que pasa es que los ponemos a pelear entre nosotros por cuestiones de sin lógica, podemos decir. Digo sin lógica, ¿por qué? Porque queremos imponer nuestro pensamiento, y la agricultura todos podemos aportar. En el sector agropecuario todos podemos aportar, nadie tiene la razón, todos tenemos un poquito de razón. Ok, para cerrar rápidamente, solo quiero volver a reiterar que el tema de los precios, lógicamente, no es al agricultor quien los pone, sino que ya es la distribuidora, y ahí hay un descontrol que debería ser ordenado desde la Defensoría del Consumidor. Exactamente, así es, no lo pudiste explicar mejor, así es, el agricultor al final de cuentas le impone precio. O sea, el comerciante llega donde el productor y te lo compra tanto, y si no lo vende, se tiene que regresar con su producto y lógicamente termina vendiendo al precio que el comerciante le impone. Bueno, don Luis, agradecemos su presencia en YSUCA y por hablar sobre el tema de estas pérdidas que fueron bastante grandes en 2 días de lluvia prácticamente. Exactamente, y gracias por la invitación, un saludo nuevamente a los amigos oyentes de YSUCA, un saludo a los amigos de campo, un saludo a los productores en general. Gracias a ustedes, amigos y amigas, también por mantenerse en nuestra sintonía. No nos cambie, la programación de YSUCA continúa y nosotros mañana a las 7 en punto nos encontraremos en una nueva entrevista. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. La Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA convoca al 15º certamen literario de cuento y poesía conmemorativo a los mártires de la UCA. Puedes enviar tus trabajos al correo cdegoches@uca.edu.sb. Fecha límite de recepción de trabajos, viernes 28 de octubre de 2022. Encuentra las bases de competencia en la página de Facebook de la Biblioteca Padre Florentino Idoate de la UCA. Anímate a participar. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como